Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en esta serie de clases sobre la Biblia y vamos a comenzar como una segunda parte que quiere hablar sobre los personajes de la Biblia, es decir, los protagonistas, ¿no? En esta foto que me gustó tanto, veían a esta niña como una exploradora, es decir, una persona que está como viendo detrás como un poquito escondida, observando un panorama para ella desconocido, ¿no? Y pensaba que nosotros, para poder comprender mejor los personajes de la Biblia, tendríamos que hacer como en esas películas, no voy a decir de Indiana Jones, porque eso es demasiada aventura, pero bueno, de estas como de exploradores o de arqueólogos que van al pasado y se meten en ese tiempo, ¿no? Porque, claro, imagínense ustedes, hoy tenemos previsto hablar de Adán, de Noé, bueno, cada uno de esos personajes de los patriarcas del Antiguo Testamento. Y la verdad es un mundo muy distinto al nuestro, ¿no? Entonces, vamos a hacer el intento de aproximarnos, siempre pongo esa palabra aproximación, porque en el fondo es como que uno quisiera como saborear un poquito y quedarse un poco como picado, por decirlo de alguna manera, para continuar después cada uno por su cuenta, leyendo, investigando, etcétera, ¿no? Pues bien, esta niña entonces nos va a acompañar en nuestro viaje al pasado y comenzamos con Adán. Este fresco de la Capilla Sistina está en el techo, es famosísimo, ¿no? Vemos allí la creación, Dios que crea al primer hombre, ¿no? Se ve pues el poder de Dios, se ve su dependencia, la dependencia de Adán del hombre, y bueno, hay todos unos estudios tanto artísticos como teológicos en relación a esta pintura, ¿no? Pero vamos nosotros a ver algunas cosas relacionadas con Adán, ¿no? Lo que se refiere a Adán está recogido en el Génesis 1, capítulo 1, versículos 26-28, y en el capítulo 2, 4-27. Entonces, bien, el nombre de Adán viene de sumerios. Los sumerios eran el pueblo que habitaba una de las primeras civilizaciones que estuvo entre el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, eran los sumerios, ¿no? Entonces, en el idioma sumerio querría decir Ada Mu, ¿no? Que significa mi padre, o si proviniera del babilónico, Atmu, querría decir producido, engendrado, o del hebreo, Adam, siervo, vasallo, en el sentido de vasallo de Dios, ¿no? Como es criatura suya. O también, si proviene de Adam, de Adamá, también del hebreo, sería tierra cultivada, ¿no? Entonces, bueno, como no sabemos exactamente el origen del nombre, pues pudiera ser cualquiera de estas posibilidades, ¿no? Entonces sabemos que el Génesis es uno de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que para los cristianos de ordinario lo llamamos el Pentateuco por ser 5 libros, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico, pero los hebreos, los judíos, le dicen la ley, ¿no? Cuando los judíos hablan de la ley, están hablando de estos 5 primeros libros o la Torá, ¿no? Entonces, entonces, en estos primeros capítulos de la Biblia, vamos a ir viendo qué temas se recogen, ¿no? Entonces, primero está que Dios crea al primer hombre, a este Adán, ¿no? Del polvo de la tierra, ¿no? Y lo hace a su semejanza y lo pone para que gobierne la tierra. Y aunque Adán era pues el que gobernaba la tierra entera, ya estaban todos los animales creados y todo eso, se sentía solo y entonces Dios crea a la mujer de una costilla, de su propia naturaleza, y le pone por nombre Eva, ¿verdad? Eh, Tanto Adán como Eva entonces reciben un mandato de Dios, que es el siguiente, ¿no? Reproducirse, fructificar y multiplicarse, llenar la tierra y gobernarla.
Dios los puso en el Edén, que era como un jardín, y en ese jardín había un árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les da el mandato de que no coman de ese árbol para que no mueran. Luego se relata la llegada del tentador de Satanás en forma ¿cómo se llama?, de serpiente, ¿verdad?, que engaña a Eva, la induce a tomar de ese árbol y a ofrecerle del fruto del árbol prohibido a Adán. Ambos comen del árbol de ese fruto y bueno, se dan cuenta de que han desobedecido a Dios, ¿no? Cuando Dios vuelve a verlos, porque todos los días estaba en contacto en el huerto, ¿no? Busca a Adán y Eva y se dan cuenta que le han ofendido y ellos están escondidos, ¿no? Es como la mala conciencia, ¿no? Entonces se esconden de Dios y además de eso también ellos que estaban desnudos en el paraíso se buscan unas hojas para cubrirse, esa como que eh, es como, existe como una vergüenza del propio cuerpo, ¿no? Entonces, ya cuando Dios les encuentra, les dice cómo han pecado y entonces les expulsa del jardín del Edén, ¿no? Después de esto, estoy narrando los hechos, ¿no? Después vamos a ver un poquito la interpretación de todo esto. Adán y Eva tuvieron primero dos hijos, Caín y Abel. Existe una enemistad entre ellos porque Caín ofrecía a Dios para el sacrificio, pues algunas cosas, ¿no? Pero Abel le daba lo mejor de su rebaño, ¿no? Caín era agricultor y Abel era pastor de rebaños, ¿no? Entonces Abel le daba lo mejor de su rebaño a Dios y Caín le daba alguna cosa, pero no era lo mejor. Y entonces Caín le va tomando como rabia a Abel y lo mata. Es un fratricidio, ¿no? Después de esto, ya pues el que queda en la tierra es Caín y más adelante Adán y Eva tienen a otro hijo que se llama Set, ¿no? Y otros hijos. Y se cuenta que Adán muere a la edad de 930 años, nada más y nada menos. Bien, entonces vamos a ir viendo algunos detalles de esta, digamos, okay, de esta narración, ¿no? Por una parte, ¿no? La narración de la creación. Cuando uno va leyendo esos capítulos del Génesis, Dios va diciendo, hágase la luz o haya hierba sobre la tierra o que se separe, o sea, hágase, digamos, ¿no? Pero cuando ya llega el momento de la creación del hombre, en vez de decir hágase, dice hagamos, ¿no? Es decir, es como el fruto de una deliberación, ¿no? De el ponerse de acuerdo consigo mismo para la creación del hombre, ¿no? Eh, dice también allí que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, con una dignidad y superioridad de carácter divino. Bien, es decir, en el hombre, ese hombre es imagen, es decir, no es Dios, pero al mismo tiempo tiene como es la grandeza de lo divino y al mismo tiempo la limitación de lo humano, ¿no? Entonces, Dios forma al hombre de ese polvo de la tierra y le inspira en el rostro un aliento de vida y llegó el hombre a ser un ser viviente, ¿no? Entonces, esa imagen, ¿no?, de el polvo y ¿cómo se llama? El ser formado de la tierra, trae a la memoria la imagen de un alfarero, que es aquel que moldea el barro para hacer las vasijas de barro, ¿no? En un poema babilónico de la época, ¿no?, que se llama el Gilgamesh, ¿no?, explica también la formación del primer hombre, es una tradición babilónica que explica también cómo bueno, en América también tenemos el Popol Vuh, o sea que se narran los orígenes de la humanidad de un modo, digamos, como una leyenda o una... bueno.
Entonces, hay un poema en Babilonia que es el Gilgamesh, ¿no? Y también tiene una narración o un relato de la creación de los primeros hombres, pero hay diferencias con lo que refleja la Biblia, ¿no? Por una parte, en ese poema babilónico se refiere no a un solo Dios, como en la Biblia, sino que eran politeístas, ¿no? También se crea al hombre de la tierra, ¿no? Pero en la Biblia se dice del polvo de la tierra, algo como muy sutil, ¿no? Y habla en el babilónico, habla de sangre, ¿no? Con el que se mezcla el barro, mientras que en la Biblia es aliento de vida. Y en el babilónico es como una necesidad, o sea, por obligación, mientras que en la Biblia se nota la autonomía y libertad del hombre, ¿no? Entonces, existen diferencias claras entre ambas narraciones, ¿no? Cuando se habla del árbol del bien y del mal, casi siempre la representación es un manzano, un árbol de manzana. Y eso es, bueno, así quizá lo dibujó alguna persona y después se quedó en la tradición, pero en ningún momento se nombran las manzanas allí. Entonces, ese árbol del bien y del mal, lo que indica es que Dios, siendo Dios y el hombre siendo criatura suya, ¿no? Dios le impone un límite para que él se dé cuenta de que él no es el dueño de todo ni el creador. Es decir, él, eh, el que Dios le ponga un precepto, no comerás del árbol, y es como decirle, yo soy Dios, tú eres mi criatura, ¿no? Eh, comprende cuál es tu lugar. No quieras salirte de tu lugar, porque es como ayudarle a tener un conocimiento de sí mismo adecuado, correcto, ¿no? Bueno, ese mandato de Dios de no comer del árbol del bien y del mal, ¿no? Es un mandato benevolente, es decir, no es que no podía comer, era dentro de todo el Edén, era el único árbol que no podía comer. Y también le dijo desde el comienzo, si comieras del árbol, ¿verdad? Vas a morir, ¿no? Y pues efectivamente es como que si Dios hubiera hecho un pacto con Adán y Eva, ¿no? Yo te concedo mis dones con tal de que tú cuides este mandato. Si no lo cuidas, yo te lo quito. Entonces, ese hombre que iba a ser inmortal, iba a tener la ciencia de todo lo creado, no iba a tener, no iba a morir, bueno, ya lo dije, podía no morir, ¿verdad? No iba a tener pasiones desordenadas, todo eso era los regalos de Dios al hombre, pues habiendo desobedecido, pues no recibe sus dones, ¿verdad? Bueno, también se ve en esta narración que Dios, al crear al hombre antes del pecado, le dice para qué lo crea y le habla de trabajar la tierra y de custodiar, ¿no? Del cuidado. Es decir, el hombre, al igual que el ave ha sido creada para volar, la razón de ser del hombre, o sea, es propio del hombre el trabajo, es decir, la transformación de la realidad creada, perfeccionándola y poniéndola al servicio del propio hombre y de la sociedad. Y al mismo tiempo no es un trabajo que, digamos, destruye la creación, sino que se trata de un trabajo en donde el hombre está puesto para custodiar la naturaleza, todo lo que Dios ha creado, ¿no? Con un cuidado atento, como aquel que tiene algo que se le ha dado y que no es suyo. O sea, cuando a uno le dan una cosa que no es de uno, uno la cuida más, y la cuida más si es algo valioso. Pues Dios da al hombre la creación, el mundo, la naturaleza, para que la cuide, para que la custodie. ¿Bien? También al hablar de Eva, bueno, tiene muchas enseñanzas estos primeros capítulos del Génesis, ¿no? Cuando habla Eva, ¿no? El hecho de que sea tomada de la misma naturaleza de Adán implica que hay una perfecta igualdad de dignidad
son lo mismo, ¿no? Una igual dignidad. Y también le pide, o sea, Eva iba a ser pues la mujer de Adán, ¿no? Y Dios le dice, ¿no? Para que estén unidos como una sola carne, ¿verdad? Para esto creó Dios al hombre y para eso hizo el matrimonio. Él y ella se unen hasta convertirse en una sola cosa y todo esto refleja, bueno, de todo esto hay estudios mucho más detallados, lo que pasa es que aquí estamos a modo de introducción solamente y dando unos rasgos muy pequeños, muy breves de cada uno de los temas, ¿no? Entonces, de aquí se sabe que se refleja, digamos, cómo Dios instituye el matrimonio, ¿no? De esa naturaleza del matrimonio que es monógamo, uno con una y para siempre, no indivisible, una sola carne, ¿no? Es como que si yo preparara un café con leche y después quisiera que la leche estuviera separada del café. No, es que una vez que se unieron no tengo ninguna manera para separarlo. Pues esto es más o menos la naturaleza del matrimonio. Bueno, también se habla entonces de una alianza entre Dios, ¿no? Que crea al hombre, le promete bienes, felicidad, y a través del hombre promete como una armonía, como un bienestar para toda la creación, ¿no? Dios da todo eso, y el hombre, como la contraparte en esa alianza, ¿no? Debe reconocer a Dios, ¿no? Y debe reconocer su condición de criatura. Bien, entonces, en este relato del Génesis, ¿no? En estos capítulos, podemos ver tres relaciones de dependencia, o sea, podemos comprender cómo el hombre se relaciona, en primer lugar, con Dios. Es decir, el hombre es criatura de Dios y creado a su imagen. Hay algo divino puesto en el hombre que le orienta hacia Dios. Hay una tendencia a Dios en el hombre, en la criatura, ¿no? También otra relación es entre el hombre y la tierra, ¿no? Creado, el hombre ha sido creado de la tierra, ha de trabajar la tierra y volverá a la tierra a su muerte, ¿no? También existe la relación, podemos verla, entre el hombre y la mujer, en donde hay una igualdad esencial entre ambos. Y también la relación del hombre con los seres inferiores a él, en donde vemos que Dios le pone como alguien superior a ellos, ¿no? Porque le pide que los gobiernen, ¿no? Se sirve de ellos para su subsistencia. Los animales, cuando fueron creados, no recibieron ese aliento de vida, ¿no? Ni tampoco son como la mujer que fue creada de la misma naturaleza de Adán. Entonces hay una distinción entre la creación y el hombre. Esto no significa que el hombre esté puesto para destruir la creación, sino, como decíamos antes, para custodiarla. Bien, entonces también estas ideas sobre la introducción del pecado en el mundo, ¿no? Entonces, en la narración se ve que antes del pecado, ¿no? Antes de que Eva, ¿no? Le dé a comer a Adán el fruto del árbol del bien y del mal, todo lo que se narra, se ve que existe un orden, una serenidad, una armonía, y luego viene la narración del engaño de la serpiente, la condena de Dios a la serpiente, a la mujer y a Adán, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condena? Les dice que en adelante Adán va a trabajar con fatiga, ¿no? Con el sudor de tu frente comerás el pan, y a Eva que parirá con dolor. Bien, entonces, pero bueno, todo esto que ocurre en estos primeros capítulos del Génesis, ¿verdad? Y es que la creación del hombre, su relación con Dios, su separación de Dios y la expulsión del paraíso, ¿verdad? Todo esto que se narra aquí no termina mal, porque aunque Adán y Eva son expulsados del paraíso, ¿no? Dios en ese momento, esto es lo que se llama el protoevangelio, que aparece en el Génesis 3:15, le dice a Adán y Eva,
¿no? Les anuncia su salvación, les promete, les hace una promesa. ¿Cuál es la promesa? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Es decir, que le dice, ella te aplastará la cabeza, se lo dice a la serpiente. Es decir, Dios no abandona al hombre, le cuida, ¿no? Cuando Adán y Eva ya salen del paraíso, Dios sigue pendiente de ellos, ¿no? Bueno, ya hablando de Caín y Abel, el fratricidio, podemos ver allí cómo existe, pues bueno, es como, digamos, retratar cuál es el camino del hombre justo, del hombre de bien, y el camino del hombre pecador. Y cómo después de la salida del paraíso, de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, se va viendo en los siguientes capítulos del Génesis cómo el mal va progresando, ¿no? Avanza el mal, ¿no? Y esos capítulos siguientes se ve entonces toda la genealogía de Caín, en donde, bueno, los descendientes de Caín van progresando en, digamos, en las cosas materiales, hay un progreso técnico, pero están muy apartados de Dios. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Lamec, que introduce la poligamia y también tiene un poema, este Lamec, que se llama El canto de la espada, que, donde habla de la venganza, ¿no? De una manera muy, muy fuerte, ¿no? Los descendientes de Set vendría a ser la línea de los adoradores de Dios. Recuerdan que Set es el tercer hijo de Adán y Eva, ¿no? Que, pues bueno, esto, ¿no? Entonces, tenemos también a otros, hay hasta 10 descendientes de Set, ¿no? Y dentro de la estirpe, digamos, de Set, va a surgir Noé, después de 10 generaciones. ¿Okay? Podemos recordar también que este número de 10 es un número simbólico, porque sabemos que en los textos hebreos los números tienen simbología. El número 10 significa un ciclo cerrado y terminado, pero no significa exactamente que sean 10 concretas generaciones. De todas maneras, 10 generaciones, o sea, en un siglo hay 3 generaciones, ¿no? El abuelo, el hijo y el padre. Perdón, digamos, el padre, el hijo y el abuelo, ¿no? O sea, son, coinciden en 100 años, coinciden 3 generaciones. Entonces, si nosotros hablamos de 10 generaciones, serían, bueno, 350 años, algo así, entre Adán y Noé. Pero realmente no se sabe si esto es exactamente esta edad, ¿no? Entonces, hay narraciones de los sumerios, también estos que son libros de la época, pero que son extrabíblicos, o sea, no forman parte de la Biblia. Entonces, en estos libros sumerios se narra la historia de los reyes sumerios y explican allí que hubo 10 reyes sumerios antes del diluvio, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto simplemente como para tener una contraparte de la literatura de la época. Bueno, vamos a ir avanzando. Ah, mira, 10 generaciones. Eh, También, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, o sea, en estos capítulos del Génesis se ve que todos los personajes tienen una longevidad extraordinaria. Por ejemplo, se dice, ¿no? Que, por ejemplo, Matusalén, ¿no? Uno ha oído nombrar que parece Matusalén, ¿no? O sea, son muchas. Matusalén vivió 969 años, Jared 962, Adán dice que murió a los 930. Sin embargo, ya después de Noé, la expectativa de vida disminuye muchísimo. Moisés no duró sino 120 años, ¿no? Pero bueno, no se sabe exactamente el modo de medir los años. Y también, bueno, Dios pudo, digamos, permitir una vida más prolongada en esta primera época porque era necesario poblar la tierra y, pues bueno, nada, Dios tenía el poder de hacerlo, pero bueno, no está claro
cómo era la cosa. Okay. Bueno, entonces aquí estamos viendo el arca, ¿verdad? Bueno, el arca de Noé. Se ha hablado tanto del arca de Noé, ¿verdad? Es impresionante. Bueno, entonces los próximos capítulos del Génesis, ¿no? Entre el capítulo 6 y 11, nos vamos a encontrar con Noé. Entonces Noé, como veníamos hablando antes, era una persona que era, digamos, descendiente de Adán, pero por la línea de Set, ¿no? Su nombre, ¿verdad? A ver si anoté aquí el nombre, lo que significaba. Creo que no lo anoté, pero bueno, vamos a seguir adelantando a ver si está aquí más adelante, ¿no? Entonces, según los escritos, según la Biblia, ¿no? Entonces, Noé fue el 10º y último de los patriarcas antediluvianos. Esto que decíamos, que habían sido extraordinariamente longevos, ¿no? Dios le anunció que vendría un gran diluvio universal para destruir a todos los seres vivientes por la multitud de los pecados, ¿no? Ya antes, cuando hablábamos de Adán y de Caín y de todo lo que venía después, hablamos de que el mal había avanzado en el mundo. Y ya para este momento el mal ha llegado a tal grado que Dios dice, se arrepiente, es una manera antropomórfica de decirlo porque Dios no se puede arrepentir, pero Dios se arrepiente de haber creado al hombre, a la humanidad, y decide, no solo encontró a un justo, solo encontró a Noé. Noé tenía 3 hijos varones que eran Sem, Cam y Jafet. Entonces, y cada uno de ellos estaba casado, ¿no?, con su esposa, y por mandato divino, Dios le pide que construya un arca para que albergarlos a él y a su familia, así como a todas las especies de animales durante el diluvio. Entonces, todas las religiones abrahámicas, ¿no?, es decir, los judíos, también los musulmanes, reconocen en Noé pues el padre de la humanidad, como en una segunda etapa, porque bueno, el primer padre pues fue Adán. Te dice las escrituras, ¿no? Dice que Noé murió 350 años después del diluvio, cuando tenía 950 años. Entonces, pues ya se ve que antes hablábamos de los otros patriarcas que habían sido muy longevos, ¿no? Bueno, entonces engendró a sus 3 hijos cuando ya tenía 500 años. El nombre de la esposa de Noé no aparece en la Biblia y algunas tradiciones dicen que se llamaba Naamá, pero no aparece en la Biblia. Entonces, Noé, como decíamos, fue el único varón justo encontrado en su generación, porque todos los demás estaban sumidos en el pecado y por su culpa toda la tierra se había llenado de violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el diluvio universal? ¿No? Entonces, Yahvé vio la maldad, que la maldad del hombre cubría la tierra y que sus pensamientos pensaban continuamente el mal. Se indignó en su corazón y dijo, voy a exterminar de sobre el haz del suelo al hombre que he creado, ¿no?, porque me pesa haberlos hecho. Entonces, pues, ¿no? Sigue diciendo Noé, le dice a Noé, haz un arca de madera resinosa, y le dice específicamente todos los datos, que sea de cañizo, la calafeteas por dentro y por fuera con betún, la longitud del arca es de 300 codos, el ancho de 50, la altura de 30, bueno, total que le da, bueno, todas las instrucciones para la construcción del arca, ¿no? Y le dice que, bueno, que va a venir un diluvio sobre la tierra y que le espere a terminar el diluvio, ¿no? Y para, bueno, ya recomenzar, ¿no? Nuevamente. Entonces, Noé, ¿verdad?, al parecer fue predicador de la justicia a sus contemporáneos, pero, o sea, como que intentó convertirlos, ¿no? Pero no le hicieron caso. Entonces, una cosa que llama la atención es que después de Noé, los hombres, su duración, ¿no?, su longevidad se redujo drásticamente. Dice en el Génesis, ¿no?
6:3 dice, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. ¿Ok? Entonces, el diluvio comenzó en el año 600 de la vida de Noé. ¿Ok? Y tuvo una duración de 40 días con 40 noches. Toda la tierra se cubrió de aguas, murió toda la vida animal y vegetal, y bueno, y los hombres, por supuesto, la vida humana, animal y vegetal, y solo sobrevivieron Noé y su familia. Bueno, todos recordamos cómo terminó la historia, que Noé suelta a una paloma para ver si regresa, ¿no? Pero entonces la primera vez, pues regresa y no trae nada, trae en el pico digamos, un trocito de vegetal, una hojita, ¿verdad? Y después la soltó por segunda vez y ya no regresó más. Entonces así supo Noé que había terminado el diluvio, ¿no? Entonces la tierra se secó y aunque Noé ya quería salir del arca porque después de 40 días encerrado, esa parte no suena conocida, ya estaba al borde de la locura, pero esperaron un mes más hasta que Yahvé les ordenó salir. Entonces, el acontecimiento del diluvio universal, ¿no? Aparece también en la literatura extrabíblica, ¿no? Es un acontecimiento grabado en la memoria de la humanidad. En ese mismo poema, Gilgamesh, y en un mito llamado Atrahasis, se cuenta de un cataclismo de dimensiones inauditas, ¿no? Que hizo como fracturó la humanidad, o sea, hubo un cataclismo, digamos, ¿no? Solo que, igual que lo que comentábamos antes, en estas narraciones, son unas narraciones donde son politeístas, ¿no? Y el modo en que Dios actúa los dioses actúan, son dioses como iracundos, que no actúan por justicia, sino por falta de templanza, digamos, o sea, estaban fastidiados de los dioses. O sea, en el segundo mito, en el de Atrasis, dicen que los hombres hacían tanto ruido que se cansaron de tanto ruido y los mandaron el diluvio, los dioses, para que dejaran de ser un bulla, digamos, ¿no? En cambio, en la Biblia aparece que Dios, que es justo y misericordioso, pues toma de toda la creación una pareja y, pues bueno, lo que hemos dicho de Noé y su familia, para que pueda como tener un nuevo comienzo la humanidad. No se sabe si el diluvio fue universal plenamente, es decir, si fue todo el mundo real, o si era el mundo conocido por las personas que escribieron esto, ¿no? Se encuentra recogido que el Éufrates y Tigris, los dos grandes ríos de Mesopotamia, eh, tuvieron una grandísima inundación, pero bueno, esto es una cosa que no está definida, no está abierta, ¿no? Entonces, más adelante se ve cómo o sea, Noé y su familia se establecieron en una llanura que por la descripción sería la llanura de Sennaar, que es donde después surge la Babilonia, ¿no? Y ellos, una vez que están allí, comienzan a multiplicarse, pasan los años y desean construir una torre, que es la famosa Torre de Babel, y que Dios confundió sus lenguas y las distintas naciones entonces se tuvieron que dispersar porque todos hablaban en lenguas distintas y no podían entenderse entre ellos y esto, ¿no? Entonces, esto también quiere decir que, bueno, esta gente desobedeció a Dios porque Dios había pedido a Adán que se dispersaran y poblaran la tierra, mientras que esta gente no se quiso dispersar, sino más bien quedarse todos reunidos y además con el objeto, por orgullo y ambición de construir esa torre, que iba a ser una torre altísima, es decir, era como una rebelión contra Dios, ¿no? Entonces, bueno, la confusión de las lenguas dispersó a los hombres y finalmente se separaron. Entonces, okay. Luego de todo esto, esto coincide con que
en esa zona de Babilonia hay toda esa cultura sumeria. Ellos construían, o sea, su modo de construir era con barro, ¿no? Y los sigurat, con Z, son las torres de culto babilónico, ¿no? Y que hoy en día todavía sobrevive alguna de estos sigurat en esa zona que es el actual Irak. Bien, entonces, finalmente, ya con esto terminamos con Noé. Resulta que una vez que se establecen en esa llanura, comienzan a cultivar la tierra. Noé hace un viñedo, una plantación de vino, de viña, de uvas, digamos, ¿no? Y resulta que empieza a tomar del vino, se emborracha y llega un momento en que, bueno, estaba borracho y estaba desnudo, ¿no? Entonces Cam, que es uno de los tres hijos, se burla de él y cuando Noé se entera, lo maldice, ¿no? Entonces, esto es una historia un poquito más larga, pero sobre todo significa que, o sea, a todo lo largo del Antiguo Testamento y en estos primeros capítulos se ve cómo Dios va llevando como una secuencia en la cual él va eligiendo a uno de los sucesores. O sea, por ejemplo, aquí tenemos a Noé, que es como un nuevo padre de la humanidad, que tiene tres hijos, pero los tres no han sido bendecidos. El que es bendecido es Sem, ¿de acuerdo? Entonces, tanto Cam como Jafet, o sea, Cam es maldecido, ya no podrá disfrutar de la bendición de Dios. En cambio, Jafet va a recibir la bendición de Dios, pero a través de Sem. Es decir, el pueblo de Israel, que todavía no se ha fundado, será más adelante, Dios va teniendo como va eligiendo a personas concretas para ir haciendo como su linaje. ¿No? Bueno, entonces, bien, al final de estos capítulos aparece una tabla de los pueblos, ¿no? Todo el episodio de la Torre de Babel y todos los pueblos que surgen como descendientes de Noé. Entonces, allí se mencionan todos los pueblos de esa época que, bueno, nada, esto. Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Eh, una, en Turquía, en la actual Turquía, hay lo que han llamado la anomalía, ¿no? Anomalía de Ararat. Ararat es un monte donde, o sea, en la Biblia aparece que después del diluvio, el arca queda sobrepuesta sobre el monte Ararat. O sea, cuando bajan las aguas, donde se queda el arca es en el monte Ararat, ¿no? Entonces, esto ustedes pueden buscar porque sale en internet, en muchas cosas, pero les cuento rápidamente porque han habido como distintos intentos de conseguir el arca del diluvio universal. Por ejemplo, en 1829 hay un señor alemán, Friedrich Parrot, ¿no? que sube al monte Ararat con el objeto de buscar el arca, pero no encuentra nada que pudiera demostrar que tuviera éxito. ¿no? Él fue como el primero que tuvo esa idea. En 1916, un explorador ruso, Rosowski, ¿no? Llegó a una altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar en el monte Ararat y aseguró que él había hallado una embarcación semi-enterrada bajo el hielo. Entonces el zar de Rusia, Nicolás II, envió una expedición que ratificó el hallazgo, que correspondía al arca y se extrajeron pruebas que se estimaron como definitivas. La revolución, esto es 1916, pero ya vino la revolución bolchevique y terminó el régimen zarista y se perdieron esas evidencias para siempre. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos escaladores y exploradores fueron también a las inmediaciones del monte Ararat y hay distintos documentales, hay también rastreos satelitales, pero por la situación de la guerra en la zona no se pudo seguir haciendo esta investigación, ¿no? Porque es una zona que está entre Armenia, Irán, la actual Turquía y la antigua Rusia. En el año 1949, una expedición turco-estadounidense fotografió lo que se conoció en el futuro como la anomalía de Ararat, que es esto que vemos aquí, ¿no? que estoy señalando con el puntero. Bien.
En el año 1955 surgen nuevamente noticias de un supuesto descubrimiento por un alpinista francés, apellido Navarra. Bien, aseguró que había encontrado una estructura de madera a más de 4.000 metros de altura y que él pensaba que era también el Arco de Noé, y trajo de regreso un travesaño de madera negra. En el año 1965, un aviador turco fotografió lo que él le pareció que era como una enorme huella en los campos de Ararat, ¿no? Esa misma anomalía de Ararat, ¿no? Que es una formación geológica inusual que semeja haber sido depositaria del arca. Bueno, estas anomalías están a 4.600 metros de altura. Muy bien, entonces llega el año 1974 y por satélite se hizo un rastreo de la zona. Sin embargo, se demostró que se trataba de una formación de lava volcánica. Luego, en el año 2010, fueron unos chinos y unos turcos y aseguraron con un 99% de seguridad que habían hallado una importante porción del navío, ¿no? Dichos hallazgos incluían una sección compartimentada de madera datada por el método de carbono 14 en 4.800 años, ¿no? Y que podría haber albergado animales ya que parecía un pesebre. No obstante, cuando esta gente estaba diciendo estas cosas, otros también decían que era un montaje fraudulento y que no había que hacer caso de ninguna de estas investigaciones. Bueno, total que no se sabe, pero pues bueno, hay algunas evidencias de la posibilidad de haber encontrado restos del Arca de la Alianza. Bueno, esta historia no sé si está muy larga, pero bueno, vamos a seguir entonces con los patriarcas, ya propiamente, que son, se consideran verdaderamente patriarcas a Abraham, Isaac y Jacob, ¿de acuerdo? Entonces, es realmente estos tres personajes los que están en el origen de Israel y los que van a configurar ya a la humanidad, a parte de la humanidad como pueblo elegido. Entonces, esta historia ocurre entre el siglo XIX antes de Cristo hasta el siglo XV antes de Cristo, es decir, 1850 sería el siglo XIX antes de Cristo. Entonces, ¿por qué se piensa que esta es la fecha? O sea, en la Biblia no aparece 1850 antes de Cristo, pero todo lo que se narra, ¿no?, coincide perfectamente con los modos de vida de las tribus seminómadas en el desierto de esa época, ¿no?, con los usos sociales y jurídicos similares a los de los pueblos de la Alta Mesopotamia, concretamente una población llamada Nusi. Encontraron recientemente una cantidad de tablillas de arcilla donde venían escritas, pues, como todas las ordenanzas municipales, por decirlo de alguna manera, o modos de vida y de su legislación en cuanto a los derechos de herencia, a las alianzas matrimoniales, todas estas cosas, ¿no? Entonces, y son de la época, ¿bien? Luego, también los nombres propios de las personas que se citan en la Biblia, los lugares que se mencionan, el modo de realizar los sacrificios que se mencionan, todo coincide con la historia, los documentos históricos de eso, del siglo XIX al siglo XV antes de Cristo. Bien, entonces, ¿qué significa Abraham? Bueno, o sea, lo que viene recogido en Génesis del 11 al 25, lo que se refiere a Abraham. Entonces, su nombre, ¿verdad?, significa en el lenguaje acádico, perdón, echamos para atrás, Abarama de Abu significa padre, y Rama o Raam significa amar, es decir, sería el que ama a su padre, ¿no? En Génesis 17, 5, 6, Dios le cambia a Abraham el nombre por Abraham, o sea, con una H intercalada, que significa padre de multitudes, ¿no? Y le cambia el nombre en el momento de la alianza, que es como la costumbre hebrea, es que para manifestar que ha habido algo que cambió la dirección de la vida, se cambia el nombre, o sea, el nombre
refleja la naturaleza de la persona, y cuando cambio de nombre es que la propia vida ha cambiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Saulo se convierte en Pablo, o sea, Pablo, San Pablo, en Pablo de Tarso, muchos siglos después, o cuando San Pedro, ¿no? Era antes, eh, bueno, se me olvidó ahorita cómo se llamaba Pedro antes, pero bueno. Ok, entonces seguimos adelante, ¿no? Abraham es un personaje de la Biblia, ¿no? Y es de los tres primeros patriarcas del judaísmo. Por mandato divino, deja la tierra de sus padres, él estaba establecido en Mesopotamia, en el actual Irak, ¿no? Procedía de una ciudad que se llama Ur Kasdim, en el actual Irak, perdón. Entonces, ahorita el Papa Francisco estuvo en este lugar y de hecho hizo como un récord, fue a este sitio, a Ur de Caldea, y hubo aquí una ceremonia y todo esto, ¿no? Entonces, nace allí, pero la vida de Abraham transcurre en los siguientes sitios, ¿no? Siquem, Betel, Hebrón, Canaán. Pongo allí los nombres para que se puedan entender mejor, ¿no? Entonces, tuvo varios hijos, ¿no? Nosotros vamos a nombrar solamente a Isaac e Ismael, pero tuvo otros, Madián, Simram, Yoxán, Shua, Ishbak, Medán, ¿no? Y estuvo casado con Sara, ¿verdad? Agar y Setura, cónyuges de Abraham. Bueno, entonces, eran de familia, o sea, esos pueblos arameos de esa época eran idolátricos, es decir, tenían varios dioses, ídolos, ¿no? Entonces, él, aunque nace en Ur, se va a Harán, que es en el norte, o sea, él viene del sur de Mesopotamia, se va al norte, y Dios le dice, le pide, sal de tu tierra, ¿no? Y de tu parentela para la tierra que yo te indicaré, y le promete, le hace una promesa. Esa es la primera, ya veremos, le hace una promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo te haré un gran pueblo y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces, él sale de esa tierra, se lleva consigo a su esposa Sara y a Lot, su sobrino, ¿no? Y pues sus siervos y sus rebaños. Era gente que tenía, pues bueno, muchísimos siervos y muchísimos rebaños. Se establecen en Siquem y en Betel, porque eran seminómadas, es decir, no tienen un establecimiento estable, sino que parte del año lo pasaban en un lugar, parte en otro, de acuerdo a el alimento del ganado, a las lluvias, etcétera, ¿no? Pero hay un gran hambre en la zona donde ellos viven y se va a Egipto por un tiempo. En Egipto Dios los protege de la corrupción de Egipto, fueron emigrantes allí. Pero Abraham se ve que tenía talento económico y se enriquece, y bueno, cuando llega a Canaán, que es la tierra que Dios le promete, se ha enriquecido aún más. Entonces, al llegar a Canaán, él le dice a Lot, a su sobrino, que ya no pueden vivir juntos porque tanto Lot como Abraham tienen muchas riquezas y ya pues los hijos y todo esto, pues entonces le dice a Lot, bueno, elige tú a dónde quieres ir y yo iré en la dirección contraria. O sea, de aquí para allá van a ser tus tierras y de aquí para acá van a ser las mías. No, pero elige tú primero. Entonces Lot eligió en la zona donde más adelante estarían las ciudades de Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham se queda en una zona donde se llama Hebrón, ¿no? Luego, bueno, siguen, la historia es larga, ¿no? Porque Lot, resulta que algunos, gente de Asiria, de Mesopotamia, atacan esa zona donde está Lot, se lo llevan como rehén a él y a su familia. Abraham lo rescata y lo devuelve. Entonces, ese es el momento en que se encuentran con el rey de Salem, ¿no? Que Salem es el lugar que muchos más adelante, allí va a estar Jerusalén. El rey de Salem era Melquisedec, el que nombran continuamente, bueno, nombramos cada vez que participamos en la misa, Melquisedec, ¿no? Y Melquisedec ofrece un sacrificio con pan y vino, ¿no? Eso en el cristianismo se va a entender que Melquisedec es
una figura o tipo de Jesucristo, porque para la época todos ellos hacían sacrificios, pero era con animales, ¿no? O de ganado, pero no con pan y vino. Entonces, el primero que realiza ese sacrificio es Melquisedec, y además justamente en Salem. Entonces viene a ser una imagen de la muerte de Cristo y del sacrificio de la última cena, de la misa, ofrecido en pan y vino. Bueno, entonces Dios renueva la alianza y promete una tierra a Canaán, una descendencia numerosa. Para este momento todavía no ha nacido Isaac. Sara es ya anciana, Abraham también, y tienen o sea, en ese momento Dios le dice a Abraham que va a tener una descendencia numerosa, y la verdad es que Abraham lo cree, pero él está anciano. Sara no lo cree, le da mucha risa que digan eso, que ella anciana va a tener hijos, y Sara le entrega a Abraham su esclava Agar, su esclava egipcia, ¿no? Para que Abraham tenga algún hijo con Agar. Claro, eso en nuestra mente es una cosa absolutamente impensable, ¿no? Pero en el código Hammurabi, que es un código muy antiguo, no de la Biblia, sino extrabíblico, se recoge que cuando una mujer era estéril, era lícito dar a su esclava como esposa al esposo, y que el hijo se le reconocía como suyo. Y esto es idéntico a lo que pasó aquí con Sara y Abraham, ¿no? Entonces, ¿quién nace aquí? Ismael. Pero Ismael, que es el hijo de la esclava, no es el elegido. Sigue pasando el tiempo y entonces va a nacer Isaac, ¿no? Que sí va a ser hijo de Sara y de Abraham, ¿no? Y bueno, entonces nace Isaac. Bueno, más adelante me estoy saltando algunas partes porque esto es así como un poco largo. Entonces, Dios le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra por sus pecados. Abraham intercede ante Dios y le dice que no, que por favor, que no haga eso, que si hubiera 10 justos, sí perdonaría la ciudad. Bueno, y hay allí como digamos, una negociación. Entonces Dios le dice, sí, si encuentras 10 justos, voy a perdonar la ciudad, pero no encuentra 10 justos. Pero entonces Abraham va bajando el número hasta que no encuentra ningún justo, y entonces Dios destruye la ciudad, pero se salva Lot, ¿no? El sobrino y su familia. Hay un gran incendio y una gran destrucción de toda la zona, ¿no? Entonces, después de eso es cuando viene ya el sacrificio de Isaac. Dios, que le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo en el que se iba a cumplir la promesa, ¿verdad? Pues le pide que le ofrezca a Isaac en sacrificio, ¿no? Y ya en el momento en que Abraham se dispone a obedecerle, ya Dios le dice que no lo haga, era como una prueba para su fe, y Abraham ofrece entonces un cordero, ¿ok? Entonces, bueno, nada, ya Abraham, ya mayor, pues también eso era costumbre de la época, mm, se pone a buscarle mujer, esposa, a su hijo Isaac, y de hecho consiguen entonces a Rebeca, que era parte de su parentela y vivía en el norte de Mesopotamia, y ya muere Abraham a los 175 años. La tradición dice que entre Abraham y Moisés hay unos 400 años, ¿no? De diferencia, o sea, entre uno y otro. Entonces, Abraham, ¿verdad?, se distingue, ¿verdad?, por su obediencia a Dios, ¿no?, por su valentía de guerrero y su generosidad. También su apertura a los planes de Dios, su respuesta de fe, ¿verdad? Y concretamente cuando se habla de la alianza entre Dios y Abraham, ¿no?, vemos ¿no?, sus promesas, ¿no? Entonces, ¿qué le promete Dios? Por una parte, una descendencia numerosa, luego la posesión de la tierra,
¿no? De la tierra prometida. Y luego estas dos promesas se cumplirán, pero son promesas que están ordenadas a la promesa mesiánica, porque Dios se está formando un pueblo, ¿no? Por eso es la multiplicación, la descendencia y la tierra, ¿no? O sea, no es un pueblo nómada, sino un pueblo establecido en un lugar, que va a ser Palestina, ¿no? Pero todo eso está ordenado a la promesa del Mesías, que vendrá después, ¿no? Bueno, entonces, esto es la tumba de los patriarcas en Hebrón, tal y como está ahora, hoy en día. Se llama Aram el Ali o Gruta de Macpelá, porque Macpelá fue una gruta, bueno, esto tiene mucha historia, pero no podemos detenernos, ¿no? Cuando se muere Sara, Abraham compra un terreno para enterrar a Sara, que fue la gruta de Macpelá, ¿no? Que forma parte de este edificio que está aquí. Era una gruta donde fueron enterrados, ¿no? Allí, según la tradición, se sabe que es la tumba de los patriarcas, están allí tres parejas bíblicas, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lía, ¿no? Está, primero estaba esa cueva, o sea, esa gruta de Macpelá, que fue la que compró Abraham. Después, en la época de Saladino, fue construida una mezquita, eso ya después de Cristo, como en el siglo VII, y ya este edificio que vemos es de la época de Herodes, ¿no? En el año 2017, la ciudad de Hebrón, donde está esto, pasó a ser el tercer lugar de Palestina en entrar en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Entonces, esto que vemos aquí, que tiene 2000 años de antigüedad, de la época de Herodes, es un monumento, es el monumento más antiguo, ¿no? Donde se ha dado culto desde más antiguo, desde hace 2000 años, han ido personas a dar culto, ¿no? A, pues, Abraham, a Isaac, a Jacob, en este sitio, ¿no? Y el nombre hebreo refleja, pues bueno, ya no vamos a hablar más de esto, ¿no? Entonces, Raquel, que es la última matriarca judía, no está enterrada aquí, sino en Belén. ¿Okay? Bueno, entonces, nada, seguimos. Aquí vemos, es una obra de Caravaggio del año 1603, pues el sacrificio de Isaac. Abraham no está por degollar a Isaac y el ángel le detiene. Y vemos el carnero al lado derecho, que es el que sacrifica a Abraham después de esto. Bueno, entonces vamos a ver Isaac rápidamente, ¿no? Porque Isaac es una figura de transición. Entonces, su nombre, esto es algo como divertido, ¿no? Porque la raíz de ese nombre significa, es como risa, ¿no? Entonces, es como la risa digamos, de Sara cuando le anuncian que va a ser madre y era una mujer anciana, ¿no? Como el asombro, el gozo y al mismo tiempo, bueno, como no sé, picardía de tal, ¿no? Entonces, ok, bueno, entonces, este personaje, como decíamos, parece un personaje de transición porque siempre o está referido a Jacob, ¿no? Perdón, discúlpenme, a Abraham, su padre, ¿no? Porque Dios le promete a través de Isaac, pero el que verdaderamente viene después, que es el hijo de Isaac, que es Jacob, es el personaje que realmente tiene como más importancia, ¿no? Entonces, de todas maneras, Dios renueva a Isaac la promesa que había hecho Abraham, ¿no? Le dice, quédate en la tierra, no vayas a Egipto, yo te bendeciré. Y bien, recordamos que Abraham tenía 2 hijos, bueno, más de 2, ¿no? Pero los más, o sea, el que tuvo con Agar, que era la esclava, es Ismael, y Dios, o sea, Ismael va a ser el origen de, o sea, Ismael es rechazado. En cambio,
Isaac es el hijo bendecido, ¿no? Y entonces Ismael se va con su mamá Agar por otras tierras y surge de allí un pueblo, pero ahorita no estoy tan segura, no sé si son, no sé, los idumeos, me parece, idumeos, pero bueno, no tengo seguridad de esto. ¿Ok? Bueno, entonces, además, ok, ya hablamos aquí de la promesa, que Dios le renueva a Isaac, quédate en la tierra, no vayas a Egipto, yo te bendeciré. Y eh, este personaje, Isaac, es tipo del sacrificio de Cristo, como vimos en alguna de las clases anteriores. Es decir, eh, Dios, o sea, cuando Jesucristo muere en la cruz, es el sacrificio del Hijo amado, ¿no? O sea, el Padre, no, Dios Padre no tiene reparo, digamos, o sea, o nos ama tanto a los hombres que ofrece a su Hijo en sacrificio. Es decir, que esta imagen que vemos de el Padre ofreciendo en sacrificio al Hijo, que es una cosa que, bueno, es conmovedora, es impactante, ¿no? Pues viene a reflejar muy bien el amor de Dios por los hombres. ¿Bien? Entonces, eh, decíamos que era un personaje de transición porque eh, ese Isaac siempre se menciona o en relación a Abraham, su padre, o en relación a Jacob, su hijo. Bien, entonces, bueno, esto vamos a pasar porque hay un episodio en la vida de Isaac, ¿no? Aquí vemos Isaac bendice a Jacob, ¿no? O sea, Isaac, que es el que venimos hablando ahorita, es este señor anciano de barbas que tuvo dos hijos, ¿no? Que son Esaú y Jacob. Esaú era el mayor, Jacob era el menor, pero eh, Dios bendice, Isaac, Isaac bendice a Jacob, que es el hijo menor. O sea, la promesa divina no va a ir a través del hijo mayor, sino a través del hijo menor. Aunque esta no es el hijo, sino esta es Rebeca, la mamá de ambos. Bueno, entonces, eh, continuamos. Creo que me voy a saltar unas cuantas cosas porque ya me he extendido demasiado. Pero bueno, entonces, Jacob, ¿no? Este personaje, Jacob, es un personaje impresionante porque era, o sea, cuando su mamá, que era, a ver, su mamá es Raquel, si no me acuerdo mal, disculpen que ahorita ya se me confunden unos personajes con otros. Eh, bueno, ahorita les confirmo el nombre, ¿no? Pero bueno, la esposa de Isaac, ¿verdad? Rebeca. Ok. Entonces, la esposa de Isaac, que es Rebeca, quería que el hijo, el sucesor que tuviera la bendición a través del cual iba a ser como el primogénito de esa familia y a través del cual iba a seguir la bendición divina, era Jacob. Entonces se pone de acuerdo con Jacob para que estando muy ancianito, Isaac bendiga a Jacob. Entonces, bueno, es una historia muy larga que no vamos a poder contar aquí. Bien, entonces Jacob es el bendecido por Dios. Y es bendecido, esa bendición se manifiesta después en tres momentos, que es la visión de la escala en Betel, en donde Dios le dice a Jacob, a este que está aquí, que le renueva la promesa a Abraham, ¿no? La promesa que va a tener, o sea, que de su descendencia vendrá el Mesías, la promesa de la tierra prometida, perdón, la redundancia, y una bendición especial. Después hay otro episodio relacionado con Jacob, que es que Jacob se pone a luchar con un ángel en un lugar que se llama Penuel, ¿verdad? Y el ángel
o sea, le pelea con el ángel, pero el ángel al final le hiere en el talón y lo deja cojo, ¿no? Y entonces esto tiene toda una simbología que tampoco vamos a ver ahorita, pero viene a ser como Dios le bendice, aunque él ha peleado con Dios. Es como la manifestación de que es un hombre fuerte, de que es un hombre que lucha por lo que quiere. O sea, hay distintas cosas en la vida de Jacob que hacen entender que es una persona que sabe lo que quiere y lo logra, aunque tenga que pasar por encima de lo que sea. ¿Okay? Bueno, entonces, y por último, se ve la bendición de Dios sobre Jacob en la teofanía de Betel, ¿no? Donde Dios le pide que construya un altar y ya en este momento Jacob le promete no tener otro Dios más que Yahvé. ¿Ok? Y bueno, le pide a toda la gente, a su descendencia, que quiten los ídolos y se purifiquen. Bien, entonces, bueno. Y por último, bueno, perdón, aquí está Jacob. Este es el episodio de la venta de la primogenitura. Entonces, aquí está Rebeca. Jacob parece que cocinaba muy bien y preparó un plato de lentejas. Y cuando llegó su hermano, pues entonces le dijo que su hermano tenía tanta hambre que quería las lentejas. Entonces le dijo a Jacob, bueno, si te comes las lentejas, me das la primogenitura. Y él le dijo que sí, o sea, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Esto es lo que se observa en esta pintura. Bueno, perdón. Jacob tuvo 12 hijos que van a ser las 12 tribus de Israel y una hija. ¿Bien? En el episodio de la lucha del ángel, ¿no? Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone por nombre Israel. O sea, en adelante, Jacob ya, su nombre no será Jacob, sino Israel. Bien, después de que venció en la lucha contra el ángel. Entonces el pueblo de Israel surge de aquí, sus 12 hijos, que van a ser pues, las 12 tribus de Israel. Bueno, y aquí ya vienen los episodios de José, que también son muy conocidos. Sabemos que Jacob tuvo 12 hijos, como veníamos diciendo. El más pequeño de ellos era José, que es este que está aquí. Era el que Jacob quería más. Le hizo una túnica preciosa, como era el hijo de la ancianidad de Jacob, pues le quería mucho. Entonces los demás hermanos, pues le tenían mucho odio, pues le tenían como envidia. Entonces los hermanos, todos estos que están aquí, habían ido a pastorear el rebaño y todo esto, tenían un tiempo fuera de la casa, y Jacob les mandó a José para que les viera cómo estaban y les llevara algo y tal. Entonces José, cuando llega allí, estos le vieron llegar y dicen, aquí viene el soñador, vamos a matarlo, a ver de qué le sirven sus sueños. Uno de los hermanos hace de todo para que no lo maten, pide que lo metan en un pozo, lo meten en, o sea, los demás hermanos aceptan, lo meten en el pozo y cuando pasa una caravana egipcia, ¿verdad? Lo venden como esclavo. Esto viene a ser una imagen de la venta de Cristo también, o sea, pagaron 30 monedas de plata, que es lo mismo que Judas pidió por, digamos, por José, perdón, por Jesucristo. ¿Ok? Entonces, las historias de José son muchísimas. Cuando José llega como esclavo, el jefe de los esclavos se da cuenta de que es un hombre instruido y que tiene gran facilidad para los números, lo deja a su servicio, se llama Putifar. Y luego se dan cuenta de por las habilidades que tenía José, comienza, porque también él como que los sueños los sabía interpretar muy bien. Entonces el faraón empieza a tener sueños, Putifar le dice que él tiene un servidor que interpreta sueños, le interpreta los sueños, son los años de las vacas gordas y de las vacas flacas. Entonces ellos comienzan a reunir alimentos y cuando llega la época de hambre, pues Egipto está en muy buenas condiciones y el resto de los pueblos de los alrededores están muriendo de hambre. Entonces en ese momento Jacob
¿no? Han pasado muchísimos años. Jacob envía a Egipto a sus hijos para que busquen alimento porque están muriendo de hambre en Palestina y se encuentran entonces con José, no lo reconocen y bueno, ya finalmente, después de toda una historia muy larga, lo reconocen y ya le pide José que, bueno, antes de reconocerse mutuamente, ¿no? Le piden que el hijo menor lo vayan a buscar y se lo traigan. eh, Perdón, él se queda con el menor de los hermanos y le dice que si no traen a su padre, estos otros matarán a Benjamín, entonces, que era el más pequeño. Entonces, bueno, nada, total, que llevan a José a Egipto, ya anciano. eh, Allí él ya no puede más, se pone a llorar, reconoce a su papá y entonces la historia termina en que los 12 hijos de José y todos sus ganados y todo eso se establecen en Egipto y entonces comienza la historia del pueblo judío en Egipto, del pueblo hebreo, y cómo se van multiplicando y ya en la próxima clase veremos a Moisés, ¿no? Que es el que saca al pueblo elegido de Egipto. Entonces, aquí vemos a la derecha la tumba de José en Hebrón, en Palestina. ¿Ok? Aunque José muere en Egipto, cuando salen todo el pueblo judío de Egipto, guiado por Moisés, se llevan los huesos de José que fueron después depositados en este lugar. Esta foto es como de 1941, pero bueno, no sé en qué condiciones está ahorita, pero bueno, fue la foto que encontraron. Bueno, entonces, aquí está rápidamente la historia de José. Ya para este momento estamos en el año 1700 a.C. y finalizan esos capítulos del Génesis con el testamento de Jacob y un oráculo, o sea, como una profecía para cada uno de sus hijos, en donde se veía que tendría la primacía la tribu de Judá. Y de hecho, okay, bueno, nada, esto es todo por hoy. Bueno, pues nada, le agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Pido nuevamente disculpas por lo prolongado de la clase. No sé qué puedo hacer para disminuir el tiempo. Pero bueno, nada, cualquier duda, ya saben, me pueden escribir a este correo o me mandan un voice al número de teléfono que algunas tienen por allí. Y bueno, nada, pues hasta la próxima clase. Espero que hayan podido ir junto con la exploradora que vimos al comienzo, eh, se hayan podido meter por todas esas tierras de Mesopotamia y también de Egipto y de Palestina, nada más y nada menos que hace 20 siglos, ¿no? 20 antes de Cristo, de 40 siglos. ¿Okay? Bueno, pues nada, voy a apagar aquí para saludarles y bueno, pues eso es todo por ahora. Gracias, Virginia.